Bienvenidos a un video más de temas existenciales. Hoy vamos a tratar un tema muy bueno realmente. Puse una pequeña encuesta en el canal de YouTube con respecto a los temas, para no hablar solamente cosas que a mí me interesen, sino a la audiencia también, a ustedes, mis amigos que siempre me están acompañando. Y ganó el tema de la vida extraterrestre, o mejor dicho, la vida inteligente en otros planetas. Porque vida extraterrestre puede ser cualquier cosa, como sabemos, la vida unicelular incluso. Es por eso que digo vida inteligente, vida que sea capaz de crear como nosotros, vida que sea capaz de pensar la existencia, de cuestionarla en sí, vida semejante a nosotros. Eso es lo que vamos a hablar en este video de hoy. Y bien, para comenzar, ya todos en esta época estamos empapados en el tema del fenómeno OVNI, por ejemplo. Ya lo puedes poder ver por todos lados, en las películas, en obras de teatro, en obras literarias, en videojuegos, en donde busques vas a encontrar ya este tipo de historias. Y recientemente se han visto algunos avistamientos extraños que muchas personas creen que se trata de seres de otro planeta, de seres extraterrestres. Es muy normal hoy en día poder escuchar esto y ser bombardeado con todo tipo de noticias, por lo cual a mí me gustaría filtrar esto. Y bueno, muchas veces pensamos que desde el punto de vista de la teología o del cristianismo no podemos opinar sobre esto. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene nada que ver con Dios o con el tema de la filosofía tampoco, pero me atrevo a decir que es el contrario, ya que quienes creemos en Dios, quienes somos cristianos y quienes también apoyamos la filosofía, no negamos nada porque sabemos que es posible cualquier cosa. Creo que, y me atrevo a decir que quizá las personas de ciencia tengan más un problema con esto que nosotros, porque aquellas personas que se basan simplemente en lo biológico, en lo físico, y en una explicación donde no hay alguien que ocasione las cosas, no sé cómo decirlo, pero este tipo de personas, quienes se encierran en los dogmas de la ciencia, quienes pueden tener más problemas a la hora de pensar en la vida inteligente en el espacio o fuera de esta Tierra, por el simple hecho de creer que la vida es una casualidad que simplemente se dio en la Tierra por mutaciones aleatorias y que pudo no haber pasado. Entonces, para ellos es muy probable pensar que esto se da una vez en millones de años luz y que quizá no hayan planetas con vida en esta galaxia. Puede ser a nivel universal, pero no en esta galaxia. Sin embargo, las personas creyentes sabemos que Dios tiene poder para crear cualquier cosa, para hacer sus obras. Y bueno, de hecho tengo mucho material teológico para compartir con ustedes sobre este tema. Otras personas también relacionan el tema de extraterrestres y el fenómeno ovni con el pasado de la humanidad, porque se cree que bueno, hay muchas edificaciones, como por ejemplo las pirámides de Egipto, las pirámides de Mesoamérica y muchas otras obras maestras gigantescas de la humanidad. Se cree que el hombre en aquella época no tenía cómo haberla pensado, primero que nada, ni cómo haberla llevado a cabo. Esto es por tener un pensamiento lineal de lo que es el cerebro o la mentalidad humana. Es por creer en un proceso evolutivo que obviamente en un pasado se supone que tuvimos menos inteligencia y que consecuentemente fuimos adquiriendo y desarrollando a través de millones de años más inteligencia. Si nosotros tenemos un pensamiento de esta manera, es lógico pensar que hace unos 7.000, 8.000, 9.000 años atrás, 10.000 años atrás, como dicen que hay, es lógico pensar que el ser humano no era tan inteligente como lo es ahora. Yo me atrevo a decir, basado en las escrituras, que el ser humano siempre fue igual, basado en las escrituras y en las pruebas, porque no tenemos pruebas que muestren lo contrario. Nunca se ha encontrado un eslabón perdido de la evolución, nunca se ha podido explicar muchas cosas sobre ese tema. Entonces, basado en todas estas cosas, me atrevo a decir que el ser humano siempre pensó igual. Cuando hablamos de Adán y Eva, por ejemplo, ellos no eran menos inteligentes que nosotros, al contrario, eran iguales que nosotros, o quizá podían perfectamente haber tenido más inteligencia que cualquier persona de nuestra época. Lo que quiero decir que el tema de años no influye en nuestra inteligencia como seres humanos. Sí el tema informativo quizá, porque obviamente nosotros al vivir 6.000 años, perdón, al tener más de 4.000 años de civilización, poseemos una historia mucho más amplia para estudiar que las personas del pasado, por lo cual nosotros podemos quizá llevar esa ventaja. Pero en cuanto a inteligencia es lo mismo. Si a ustedes o a mí nos ponen en la Edad Media, vamos a comportarnos como una persona de la Edad Media, porque es lo que sabemos en nuestro entorno. Si nosotros traemos una persona de la Edad Media o de la época de Cristo a esta época,
perfectamente va a comenzar a utilizar celular, tecnología, va a poder manejar un automóvil y hacer las cosas que nosotros hacemos sin ningún problema. Entonces este es uno de los problemitas que nos podemos plantear o podemos encontrar. Creer que la inteligencia humana ha tenido un desarrollo lineal, cuando esto es un error muy grande. Siempre hemos pensado igual. Si ahora tenemos la habilidad de diseñar edificios y de diseñar matemáticas, perfectamente antes también lo pudieron haber hecho. Otro gran problema que podemos tener a la hora de juzgar esto y mezclarlo con el tema de extraterrestres es traer todo a lo que nosotros conocemos. Nosotros hemos nacido envueltos en la tecnología. No concebimos un mundo que no tenga tecnología avanzada. No podemos vivir ni siquiera un solo día en un monte, por ejemplo, sin luz eléctrica, sin internet y sin agua potable. Sería muy difícil para nosotros, lamentablemente. Pero antes era normal. Nosotros pensamos que no se puede vivir de esta manera, que es imposible. No concebimos, no podemos imaginarnos la vida humana sin tecnología avanzada. Entonces creemos que de alguna manera ellos deberían haber tenido este tipo de tecnología. No lo niego, quizá antes del diluvio pudo haberse dado. Después no, porque no hay ningún tipo de pruebas arqueológicas siquiera ni nada. Y tenemos registros, como por ejemplo la Biblia, otros libros también, incluso las epopeyas de los sumerios, en donde no se ve nada de tecnología. O sea, no hay ningún lugar en donde describa algún artefacto tecnológico avanzado, por ejemplo. No hay herramientas tampoco de ese tipo, sino herramientas normales como de jardinería o de construcción, pero no podemos encontrar tecnología avanzada. Y obviamente la tecnología avanzada es muy precaria, se rompe fácil, no lo sé. Si hay un diluvio hoy en día, estas cosas que yo tengo en mi computadora y todo, perfectamente dejaría de existir. Entonces, si hubo tecnología, yo creo que lo hubo antes del diluvio. Después del diluvio tenemos pruebas de que no, que la humanidad fue reseteada y comenzó de cero, desde las cavernas, así se puede decir, hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, no podemos pensar que la humanidad haya podido vivir sin tecnología, y es por eso que la vemos en todos lados de la historia humana. Otro problema también son las pinturas, que si encuentro alguna la voy a poner por aquí para que la podamos ver. Pinturas medievales, pinturas del Renacimiento sobre todo, en donde hoy en día se interpreta por todos lados que son ovnis, que son naves voladoras extraterrestres ahí pintadas. Ahí hay muchas cosas para hablar, que no quiero alargar mucho el video con este tema, pero con este tema de ahora, este repartido que estoy hablando ahora, después hay más cosas que quiero tocar, por eso no me quiero extender mucho dando vueltas a un asunto. Pero quiero decir que no hay que mezclar las cosas. El que haya una nube emitiendo un rayo de luz, como por ejemplo lo hay en cuadros de la Concepción de la Virgen María, hoy en día se cree que es un ovni quien está abduciendo a la Virgen María. O sea, son todas respuestas que daríamos en esta época, que las personas en su época lo dibujaron de esa manera porque era como era el arte de la época, cómo sabían plasmarlo, cómo les quedó el dibujo y mil cosas más que no tienen por qué haber visto un ovni. No sé si me explico con esto. Otra cosa que podemos encontrar de tropiezo aquí es si los ovnis se revelaban con tanta frecuencia antes, tanto así que un pintor podía plasmarlo en sus obras. ¿Por qué ahora no tenemos fotos de verdad de ovnis? ¿Por qué ahora no las vemos cuando salimos a la calle y miramos al cielo? ¿Por qué solo hay pocas personas que lo ven y cuando la plasman en su celular con una foto o algo se ve muy mal y no podemos identificarlo? De parte de gobiernos no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿por qué antes era tan visible y ahora no? ¿Por qué antes se podía percibir mejor estas cosas y ahora no? Es una respuesta que ningún ufólogo te ha dado todavía. ¿Por qué en el pasado se veían los ovnis, se veían extraterrestres, incluso se supone que interactuaban con las personas, y hoy no existe nada de eso? ¿Qué pasó? ¿Murieron todos? ¿Se fueron a otra galaxia? ¿Cuál es la respuesta? Porque ellos no tienen un plan como tiene Dios de no revelarse a la humanidad por un tema de probación, de prueba. Ellos no necesitan hacer esto. Es mentira también que los gobiernos han dicho que alguna vez han interactuado con ovnis. No existe nada de esa información, hay mucha información falsa al respecto. Y bueno, y otra cosa, como toqué el tema de la Biblia, muchas personas me han dicho que en la Biblia hay relatos en donde deja claro que había ovnis o naves extraterrestres, objetos voladores no identificados. Por ejemplo, el carro de fuego que llevó a Ezequiel a los cielos. Y yo creo que tiene mucho sentido, puede ser, pero lo que yo quiero destacar aquí es que ese carruaje de fuego que describe la Biblia era un objeto celestial, o sea, de Dios. Sabemos que Dios es un extraterrestre por no vivir en la Tierra,
Por ese hecho, él es un extraterrestre, no vive en nuestro planeta. Pero no es un extraterrestre biológico, físico, mortal como nosotros. Entonces no lo voy a encuadrar o marcar dentro de lo que quiero hablar como extraterrestres. Cuando yo hablo de extraterrestres, hablo de seres como nosotros o con otras variaciones físicas, no lo sé, que viven en otro planeta. El tema de Dios no va dentro de esto, por eso no voy a tocar esas aparentes revelaciones de naves que había en el Antiguo Testamento, porque tampoco sabemos si son así. Perfectamente Dios puede utilizar vehículos y hacer ese tipo de cosas, no hay ningún problema, creo, con que Él lo haga, sobre todo cuando es para llevar a una persona de la Tierra a otro lugar de la galaxia, como lo hizo con Ezequiel, por ejemplo, como lo pudo haber hecho con la ciudad de Enoch y mil cosas más. Pero eso no está dentro de lo que son extraterrestres simples, de que es lo que quiero hablar hoy. Muy bien, ahora voy a leer en Doctrina y Convenio 76, 24 y 25, y para comenzar a desarrollar más el tema desde la teología sud y cristiana. Doctrina y Convenios 76, 24 dice que por Él, y por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. Estos mundos han sido poblados, también Moisés los vio, y después voy a compartir eso adelante. Entonces dice, sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Me detengo aquí porque esto es muy importante. Como sabemos, el plan de Dios se trata, según Moisés, llevar a cabo la obra y la gloria de Dios, que es la inmortalidad y vida eterna en el hombre. Eso es la obra y la gloria de Dios. Eso es Dios, para eso está, por así decirlo. Eso es lo que le complace, llevar a cabo la vida eterna del género humano. Así es con todos sus hijos. Si aquí podemos deducir que los extraterrestres son hijos e hijas de Dios, el plan para ello o el objetivo final del Padre Celestial es lo mismo, que estas personas o estos seres lleguen a tener una exaltación. Con esto entonces podemos descartar todo tipo de experimento que Dios puede hacer, como muchos creen, que hay diferentes tipos de vida y que la vida en la Tierra es una cosa y en otros planetas se da distinto, que quizá hay seres animalescos, humanoides mezclados con otras cosas. Eso nos sacamos de la cabeza. Las cosas en otro planeta, las personas que allí viven son hijos de Dios. Si nosotros leemos en Génesis y Moisés y aprendemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, físicamente, podemos entender perfectamente que a ellos también los ha creado a su imagen y semejanza. Por lo cual podemos sacarnos todas esas cosas de las películas, de esos seres distintos a nosotros, que nada tienen que ver con hijos de Dios. Ahora, el tema de animales no voy a entrar, pero también pueden ser muy similares a los de aquí. De hecho, en Juan, en el libro de Apocalipsis, creo que es, no me acuerdo qué capítulo, trata sobre Juan que vio animales de todo tipo que habían logrado una exaltación. Y eso podemos entender que eran animales que vivieron en otra esfera, en otro mundo, antes que la Tierra fuese creada, que habían logrado su exaltación. Él vio un león y otros animales muy parecidos a los que aquí hay, por lo cual la vida es más o menos igual en todos lados. Y la ciencia lo apoya. La ciencia dice que para que la Tierra tenga vida, tiene que estar ubicada en el lugar exacto que está. Grados menos, grados más, la Tierra no sería un lugar apto para la vida. Entonces podemos replicar este mismo modelo en otros sistemas solares y en otros mundos perfectamente. Ahora bien, entonces somos hijos e hijas de Dios. Vuelvo a repetir, no existe eso de experimentación con seres para ver qué salen y que nosotros solo somos los únicos hijos de Dios en este planeta. No, eso no existe. Nosotros somos hijos de Dios, pero Él tiene más hijos que están en otro lado también. Y bien, ahora me voy a ir a Moisés, entonces, a la perla de gran precio, Moisés 1, del 29 en adelante, que dice así: y vio muchas regiones, y cada una de ellas se llamaba tierra, y había habitantes sobre la faz de ellas. Moisés vio muchas regiones que se llamaban tierra, muchos planetas, en otras palabras. Había habitantes sobre la faz de ellas, no estaban despoblados ni vacíos como los que tenemos cerca, o sea que vio otros lugares, otras regiones con mundos habitados. Y he creado incontables mundos y también los he creado por mi propio fin y por medio de mi Hijo, quien es mi unigénito, los he creado. Y después dice, pero solo te doy un relato de esta tierra y sus habitantes. Porque aquí hay muchos mundos que por mi palabra y poder han dejado de ser, y hay muchos que hoy existen y son incontables para el hombre, pero para mí todas las cosas están contadas porque son mías y las conozco. O sea, acá está Moisés, para ponernos en contexto, quería aprender sobre esos mundos y esas personas que vio en otros mundos, pero Dios le dijo, no, las he creado por un propósito mío,
al cual es que ya habían hablado de la exaltación y vida eterna de sus hijos, pero no te voy a explicar más el tema y me voy a limitar a hablarte sobre la tierra en la cual estás, que es lo que importa para nosotros. Entonces, sabemos que existen seres de otro planeta, sabemos que son hijos de Dios, probablemente vivan una vida semejante a la nuestra, y no sabemos más, eso es la verdad, no tenemos idea de nada más. No hay otro tipo de relato que diga que Dios mandó a alguien de otro planeta para enseñarnos, o que fuimos a otro planeta a enseñarnos, no hay idea de eso, no se sabe. Los ángeles, repito, son otra cosa, son seres del reino celestial, son hijos de Dios que todavía no han nacido o que ya han nacido y resucitado, pero no se lo cuenta como extraterrestres que viven en otro planeta, sino que son de otro orden, por eso no los tomo en cuenta cuando hablo de visitas de otro mundo. Estoy hablando de seres extraterrestres, como dije al comienzo. Entonces no hay mucho para saber del tema. Sí podemos entender más gracias a las escrituras, y si nos ponemos a analizar y a buscar, obviamente que podemos tener más respuestas, pero no hay una comunicación directa con seres humanos y extraterrestres, según nada, según ni la ciencia, ni las escrituras, ni absolutamente nada. Pero sí podemos darnos cuenta de cosas muy interesantes. Si ellos son iguales que nosotros, o sea, estos hijos de Dios, deben tener los mismos problemas y dificultades que tenemos nosotros para andar en el espacio. Recordemos que cada mundo aparentemente tiene unos 7000 años de tiempo probatorio. No significa que esta sea la edad de los planetas, sino que de tiempo probatorio, o sea, mientras hay seres humanos habitando los mundos, si seguimos el modelo de la Tierra, hay aparentemente 7000 a 8000 años como máximo de existencia humana en esos mundos mortales, ¿no? Cuando son mundos de probación. No tiene por qué dar el tiempo para crear tecnología avanzada que te permita viajar a la velocidad de la luz, por ejemplo. Muchas veces nos justificamos diciendo, bueno, nosotros no hemos desarrollado porque somos muy nuevos en el universo o porque tenemos muy poco tiempo como civilización. Si seguimos esta línea de pensamiento del plan de Dios, vamos a darnos cuenta que cada mundo debería tener el mismo tiempo de progreso. O sea, no hay mundos que tengan más de 7000 años de civilización, no existen. No es el propósito tampoco de la existencia temporal. La existencia temporal es un tiempo de prueba, que ya lo hemos hablado en otros videos anteriores, del velo, etcétera, para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios y ser como Él. No sirve perpetuar la vida terrena o probatoria eternamente ni por milenios, no tiene mucho sentido, ni por millones de años. Entonces, esta justificación de pensar que hay planetas que tienen millones de años de avance tecnológico no existe. Aparte, si existiese, vamos a suponer que existe, la vida mortal siempre ha tenido ciclos. Lo vemos con nuestros imperios aquí en la Tierra, el Imperio Romano, el Inca, el Azteca, el Maya, etc. Podemos ver cómo han progresado y han caído. Comenzado de cero, caído, comenzado de cero, subido, caído. Y este es el círculo que la humanidad ha seguido siempre. Si hay otras personas en otros mundos, también lo hubieran hecho. Sumándole cataclismos, enfermedades, pandemias, etcétera, mil cosas que puede haber que pueden impedir que una civilización se enfoque simplemente en los avances tecnológicos. Eso es un punto de vista. Otro punto de vista más que tenemos que tener en cuenta analizando a fondo el tema es que no tienen por qué enfocarse en los avances tecnológicos. Como dije al comienzo del video, nosotros pensamos que sin tecnología avanzada no se puede vivir, no se puede progresar, porque es lo que el mercado nos ha hecho pensar. Sin embargo, puede haber otras civilizaciones por ahí que no tengan avances tecnológicos, que ni siquiera sepan que hay otros planetas con vida. Y ahí nunca nos íbamos a encontrar. Entonces, que haya vida en otro mundo es simple y es fácil y es muy probable. Ya lo vimos. Ahora, que salgan de sus planetas miles de años luz o más, simplemente para recorrer el mundo nuestro y no comunicarse, a mí me hace mucho ruido. Ustedes se imaginan todos los recursos que deben de utilizar para viajar a velocidades increíbles, como quieran, la manera que quieran, para llegar a la Tierra, para simplemente observar. Para observar que si tienen esa capacidad de aprendizaje, no necesitarían aprender de nosotros. Eso primero que nada. Así que ese mito de que vienen para ver, para experimentar y que no es cierto, no tiene ningún sentido. Porque son personas o seres que ya estarían muy desarrollados como simplemente para ir a ver cosas que no tienen nada que aprender. Bueno, esto que dije de los 7000 años de cada planeta probatorio, lo tengo en mi libro, La vida sin secretos. Hay un capítulo que habla sobre nuestro hogar, el planeta Tierra, en el cual explico bien esto, la edad de la Tierra, según las escrituras, según todo, ¿no?
según lo que se puede comprobar, porque otras cosas no se pueden comprobar. Nosotros no nos queda otra que confiar en lo que otras personas nos han enseñado. Y si uno está mal, perfectamente el otro puede estar mal. Si alguien está bien, todo puede estar bien. Si nosotros buscamos entonces en el libro La vida sin secretos, podemos encontrar el capítulo de nuestro hogar, la madre nuestro planeta, nuestro hogar, el planeta Tierra, y hablar de la existencia de los mundos, y cómo tiene mucho sentido que cada mundo tenga su mismo ciclo, que cada mundo tenga las mismas condiciones de vida para que la vida se dé, y se explica en el libro también que así como la Tierra está en el lugar exacto para que tenga vida, en los otros mundos se debe de dar de la misma manera. Bien, todo esto por un lado. Ahora también me gustaría ir a un análisis un poquito más profundo del tema. Quizá muchos de ustedes no estén familiarizados con esto porque no nos ponemos a pensar, porque hay muchas cosas para hacer, pero yo tengo mucho para pensar y me encanta hacerlo, entonces busco acá y allá e indago en todos lados y trato de entender las cosas. Entonces voy a compartir con ustedes esto. Podés tomarlo, podés dejarlo, pero a mí me parece que es importantísimo. Hablando de los demás mundos, yo creo firmemente y me apoyo en muchos conocimientos, sobre todo en las escrituras, de que es probable que todas las condiciones, digamos, celestiales para los mundos probatorios no sean 100% importantes o imprescindibles para el progreso de los seres. Por ejemplo, creemos y solemos creer cuando leemos las escrituras que es necesaria una vida terrenal como la que tenemos nosotros para poder llegar a la exaltación. Eso es lo que creemos. Leemos en las escrituras, es necesaria una oposición en todas las cosas, la caída de Adán fue necesaria, es perfecto. Ahora, si pensamos así, tomamos este pensamiento como viene, sin analizarlo mucho, entonces que alguien me explique qué significa la vida en el milenio, porque las personas en el milenio no van a vivir un estado probatorio como el que estamos viviendo ahora. Y como sabemos, van a seguir naciendo personas que jamás van a conocer este mundo, jamás van a conocer esta oposición, jamás van a conocer al diablo ni tener las tentaciones que nos da, ni tener un ladrón, ni tener miedo que te maten, que te roben, etc. Y estas personas también pueden llegar a la exaltación. Eso está en todas las escrituras. El milenio va a ser distinto. No va a ser como una vida terrenal de ahora. Incluso Satanás va a ser atado, como dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir las escrituras cuando nos dice que es necesario esta oposición para que nosotros podamos progresar? ¿Dónde quedan las personas que van a nacer en el milenio y que no la van a tener? Bueno, para comenzar entonces voy a leer algo interesante también en Doctrina y Convenios 76, que ya leí hoy, pero ahora el versículo 25, que dice: y esto también vimos, el cual damos testimonio, que un ángel de Dios que tenía autoridad delante de Dios, el cual se rebeló en contra del unigénito, a quien el Padre amaba y el cual estaba en el seno del Padre, y fue arrojado de la presencia de Dios y del Hijo. Fíjense bien, está hablando de que había un ángel que tenía autoridad delante de Dios. ¿Autoridad para qué tenía este ángel? Bueno, para entrar en contexto y explicarlo, aquí está claro que habla del diablo, de Lucifer. Dice que se rebeló contra el unigénito de Dios y su plan y fue expulsado. Pero dice que antes él tenía autoridad. ¿Qué autoridad tenía? Bueno, recordemos el nombre Lucifer. Lucifer significa portador de luz. La autoridad que este ser tenía era de justamente llevar luz o conocimiento a los demás mundos. Eso es lo que hacía Lucifer. Estaba autorizado para ir, porque sabemos, está más que claro, que la caída de Adán era necesaria, así también en otros mundos. Ahora, no la caída como una transgresión en sí es necesaria, sino que Adán y Eva, o Adán y Eva de otros planetas, eligieran por sí mismos entrar en un tiempo probatorio. Al ellos decidir entrar en un tiempo probatorio, se hacían responsables por todo género humano de las consecuencias. Pero era distinto, porque en otros mundos, este ser, quien ahora conocemos como el diablo, estaba autorizado para decirles: este es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes ahora están autorizados a comer de él, y si comen, ustedes serán semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Ellos podían elegir si hacerlo o no. Si lo elegían, habían tenido una autorización de hacerlo, entonces comían, entraban en un tiempo probatorio, sin embargo no caían como cayó nuestro planeta. Con Adán y Eva fue distinto, porque Adán y Eva que nosotros conocemos, Dios no le autorizó todavía a comer del fruto. Sí se los enseñó, pero todavía no le dijo:
Bueno, ¿se acuerdan que este es el árbol del conocimiento del bien y del mal que le dije que no comieran? Bueno, ustedes ahora están autorizados a comer si quieren hacerlo. Si ustedes comen del fruto, van a poder entrar en un estado probatorio, pero están ustedes elegirlo. No llegó nunca a esa etapa. Sin embargo, vino Lucifer desautorizado, ya no tenía la autoridad ni la autorización de Dios para hacerlo, y les dio el fruto a comer. Eso fue lo que hizo que fuera una transgresión. Todos sabemos que Dios quería que ellos comiesen del fruto, pero no entendemos por qué tuvo que haberlo hecho el diablo, por qué pasó de esa manera y por qué la caída fue tan grande. Bueno, ahora lo entendemos. Espero que esto haya quedado un poco claro. Este ser tenía la autoridad para dar ese conocimiento a otros mundos y lo hizo de esa manera. Entonces es probable que los demás mundos no hayan caído como cayó la Tierra a un estado celestial, sino que se mantienen en un grado terrestre, como es la Tierra en el milenio. ¿Por qué toco este tema? Porque esto nos muestra que entonces nuestro planeta es un planeta alejado de los demás planetas habitados por su caída tan grande. ¿Y cómo justifico esto? Bueno, con lo que dije y también con el hecho irrefutable de que es el único lugar en donde el Hijo de Dios tuvo que nacer y morir. Es el único lugar de las Escrituras en donde está la presencia del diablo. Entonces aquí vemos que la Tierra tiene algo diferente que los demás mundos, porque Jesucristo no nació en todos los mundos a la vez y no murió en todos los mundos a la vez, sino que hizo toda su expiación y su trabajo aquí. Ahí nos muestra que la condición de nuestro planeta era distinta ante la condición de los demás mundos. Y ahora voy a volver al tema del concilio en los cielos. El concilio en los cielos fue aquella reunión que se armó antes de formar este planeta. Ojo, este planeta, como vimos en Moisés y en Doctrina y Convenio, ya había mundos creados. No existe eso como un Big Bang que se formó todo de un día para otro, sino que gradualmente, recordemos, Dios es un Dios de orden, gradualmente Dios, Jesucristo, Jehová, han formado otros mundos antes que este. Y ahora siguen haciéndolo. Pero gradualmente fueron formados los mundos hasta que dijeron, bueno, tenemos Padre Celestial, ¿no? Tenemos hijos para poblar otros mundos, para que sigan progresando. Vamos a enseñarle el plan de salvación, vamos a ver si ellos aceptan, y si es así, vamos a crear un planeta para ellos. En el concilio de los cielos que aprendemos en todas las escrituras, incluso en la iglesia, está hablando del concilio de los cielos para este planeta. Entonces Lucifer, Jehová, Miguel y todos los ángeles que estaban allá y nosotros estábamos destinados a venir a este planeta. No está hablando de toda la galaxia, no está hablando de todo el sistema solar, sino únicamente del planeta Tierra. Jesucristo había sido el responsable, Jehová, de crear todos los demás planetas anteriores, junto con otros que lo ayudaron, como bien sabemos. Y también de este planeta. Nosotros lo que elegimos a Jesucristo era como nuestro mediador entre el cielo y la tierra. Nosotros lo elegimos en la preexistencia. En ese estado, Jesucristo iba a ser nuestro abogado, nuestro defensor, iba a ayudarnos. Y también sabíamos que está capacitado para cualquier cosa que tenga que hacer. Cualquier error que nosotros pudiéramos cometer, sabíamos que Él está capacitado para el rescate. De hecho, cuando Lucifer hizo que Adán y Eva transgredieran, Jesucristo tuvo que asumir el rol del Salvador del mundo, literalmente muriendo por nosotros, para efectuar la expiación, para efectuar primero la expiación de la caída, porque lo hizo también por la caída, no solo por nuestros pecados personales, sino también por la caída en sí, y también por nuestros pecados personales. Que obviamente nuestros pecados son mucho más grandes en este estado celestial que si hubiéramos nacido en un estado terrestre, donde, repito, no hay presencia demoníaca, donde no hay muerte física como tal, sino que la muerte se da en un abrir y cerrar de ojos. Son condiciones muy distintas, el cuerpo físico es distinto, obviamente no tenés que dormir, no tenés muchas cosas que aquí tenemos, que en el milenio incluso se dice que no va a existir, por ejemplo, cadena alimenticia. Los animales no se van a matar para comerse entre sí, ni el humano comer animales. Entonces son otras condiciones que ellos viven muy distintas a las nuestras. Espero no haber enredado mucho el tema, espero que haya quedado claro. Te invito a preguntar, siempre y cuando sea con respeto, como siempre digo, que dejes tu comentario y tus aportes. El video no lo pude hacer más corto porque es mucho lo que se tenía que hablar. Pero en fin, creo que quedaron las ideas más o menos claras. Y para cerrar, me gustaría hablar sobre el fenómeno ovni de hoy en día. Yo creo que tiene que ver mucho con ese afán que el ser humano tiene de encontrar vida en otros mundos, pero también tiene mucho de engaño por ese mismo afán.
Recordemos que el diablo está en la tierra y trata de hacer desenfocar nuestra visión real de este mundo. Y nos trata de ocultar la verdad. Antes la revelaba cuando era un ángel de Dios con autoridad, ahora la oculta. Entonces a él no le interesa que uno sepa cuál es nuestro cometido, y a la época de los egipcios se aparecía como distintos dioses extraños, y en la época nuestra se aparece como extraterrestre, porque ya nadie cree en dioses, sino que creen en extraterrestres, y eso es lo que él nos da. Entonces mucho de lo que se ve pueden ser distracciones de él. Hay una historia de Lam, la pueden buscar en internet, que se trataba de un medium, un brujo, una persona que invocaba espíritus, y se le apareció esta figura, este ser, este espíritu llamado Lam, que como podemos ver, si encuentro una imagen la voy a dejar por aquí, tenía un aspecto de extraterrestre gris, como los grises. Esto fue en el año 1920-1918 aproximadamente. El tema de los grises y todo eso surgió unos 10 años después, 20 años después de esto. Antes jamás se veía grises, jamás se hablaba del tema, no es algo que está en la Biblia, no es algo que está en las pinturas antiguas tampoco. El fenómeno ovni como lo conocemos surgió en la década de los 50 aproximadamente. Ni siquiera en la época de la Segunda Guerra Mundial se hablaba mucho de este tema. Entonces vemos cómo han surgido historias que han sido cambiadas, han llegado a nuestros días y parecen muy ciertas, y parecen historias que siempre estuvieron allí pero no. En fin, espero que te haya gustado este video, te invito a dejar tu comentario, a suscribirte al canal si todavía no lo estás, ya que es de gran apoyo. Muchas gracias.